Ayudó a una mujer sin saber que un día ella le salvaría la vida. La tarde transcurría con la monotonía habitual en aquella pequeña farmacia del centro de la ciudad. José Daniel organizaba meticulosamente los medicamentos en los estantes, mientras atendía ocasionalmente a los clientes que entraban buscando remedios para sus malestares cotidianos. El sol de la tarde se filtraba entre las persianas, creando líneas de luz sobre el piso de baldosas blancas que había limpiado esa misma mañana. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía en ese momento, sin imaginar que los acontecimientos que estaban por desarrollarse cambiarían el curso de su vida de manera irrevocable. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. José Daniel levantó la vista, esperando ver a otro cliente común, pero lo que vio fue una escena que inmediatamente captó toda su atención. Una joven mujer de aspecto humilde, con el cabello recogido en una cola de caballo y vistiendo ropa sencilla pero limpia, era firmemente sujetada por el brazo por el dueño de la tienda de abarrotes de al lado. El comerciante, un hombre de mediana edad con el rostro enrojecido por la indignación, prácticamente arrastraba a la muchacha hacia el interior de la farmacia. Detrás de ellos, un oficial de policía los seguía con paso tranquilo pero firme, su mano descansando casualmente sobre el cinturón donde llevaba su equipo reglamentario. «Mire usted, oficial, considero que es mejor que se la lleve detenida para que aprenda la lección de una vez por todas y no vuelva a tomar cosas que evidentemente no le pertenecen», declaró el comerciante con voz alta y llena de indignación justificada. La joven mantenía la cabeza gacha, sus mejillas sonrojadas por la vergüenza, mientras trataba infructuosamente de liberar su brazo del firme agarre del hombre. «Yo soy una estudiante honesta, señor. No soy una ladrona en absoluto», protestó ella con voz temblorosa, claramente al borde de las lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. «Lo siento muchísimo. De verdad no fue mi intención causarle ningún problema». José Daniel observaba la escena desde detrás del mostrador, sintiendo cómo su corazón se comprimía ante la evidente angustia de aquella joven. Había algo en su expresión, en la sinceridad que transmitían sus ojos cuando levantaba la mirada, que le decía que ésta no era una delincuente común. Podía ver el miedo genuino en su rostro, pero también una dignidad que se negaba a ser completamente quebrantada por las circunstancias humillantes en las que se encontraba en ese preciso instante. «Por favor, señor, le suplico que tenga compasión», imploró la joven, su voz quebrándose mientras finalmente una lágrima rodaba por su mejilla. El comerciante, sin embargo, parecía decidido a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias, moviendo la cabeza negativamente con expresión severa e inflexible ante cualquier tipo de súplica o argumento que pudiera presentarse. José Daniel no pudo quedarse como simple espectador por más tiempo. Dejó la caja de medicamentos que sostenía en sus manos sobre el mostrador y se acercó al grupo que se había formado cerca de la entrada de la farmacia. «Disculpe usted, caballero, pero me gustaría saber exactamente cuánto es lo que la señorita le debe por la mercancía en cuestión», preguntó con voz calmada pero firme, mirando directamente al comerciante a los ojos con una expresión que denotaba tanto interés genuino como determinación para resolver el conflicto de manera pacífica. El comerciante pareció sorprendido por la intervención inesperada, pero rápidamente respondió con tono aún indignado. «Joven, la cuenta es de exactamente $5, nada más y nada menos», declaró enfáticamente, como si la cantidad magnificara la gravedad del supuesto delito cometido por aquella muchacha que seguía temblando entre sus manos. «Está perfectamente bien, entonces. Aquí tiene usted el dinero completo»,
dijo José Daniel, sacando su billetera del bolsillo trasero de su pantalón y extrayendo un billete de $5 que extendió hacia el comerciante. Supongo que con esto el asunto queda completamente saldado y resuelto de manera satisfactoria para todas las partes involucradas. Agregó con una ligera sonrisa conciliadora que intentaba suavizar la tensión que aún flotaba pesadamente en el ambiente. El comerciante tomó el billete con gesto brusco y lo examinó brevemente a contraluz, como si sospechara que pudiera ser falso. Efectivamente, con esto la deuda monetaria queda pagada, admitió finalmente, guardando el dinero en el bolsillo de su delantal manchado. Le agradezco su intervención económica, joven, dijo con un asentimiento seco dirigido hacia José Daniel. Sin embargo, eso no cambia absolutamente nada en el fondo del asunto, continuó el comerciante con renovado fervor acusatorio. El delito ya ha sido cometido de todas maneras, y la intención criminal estaba claramente presente desde el principio de esta situación vergonzosa, insistió señalando a la joven con dedo acusador mientras se dirigía nuevamente al oficial que había permanecido observando el intercambio con expresión neutral y profesional. El oficial de policía, que había estado evaluando la situación, con la paciencia característica de quien ha visto innumerables disputas similares a lo largo de su carrera, finalmente intervino con voz pausada y autoritaria. «Señor comerciante, por favor, le pido que reconsidere su posición, porque realmente no existe ninguna necesidad legítima de que usted continúe actuando de esta manera tan severa en estas circunstancias particulares», dijo con tono conciliador pero firme. Por lo que he podido escuchar y observar durante estos minutos, todo este incidente no es más que un simple malentendido que ha sido magnificado innecesariamente por las emociones del momento. José Daniel asintió con la cabeza, aprovechando el apoyo implícito del oficial. El caballero tiene completamente la razón en su apreciación de los hechos, agregó mirando alternativamente al comerciante y al policía. No hay verdadera maldad en esta situación, solamente quizás un error de juicio o una necesidad apremiante que llevó a tomar una decisión equivocada, explicó tratando de humanizar la situación y generar empatía hacia la joven que seguía de pie con la cabeza gacha y los hombros caídos. El comerciante bufó con evidente molestia, claramente insatisfecho con el giro que habían tomado los acontecimientos, pero ante la postura del oficial y la intervención económica de José Daniel, comprendió que su posición se había debilitado considerablemente. Está bien, que así sea entonces», cedió finalmente con gesto de resignación exasperada. «Déjela ir de una vez, pero que no vuelva a aparecer por mi establecimiento nunca más», advirtió con dedo amenazante antes de darse la vuelta y salir de la farmacia con pasos pesados que denotaban su disgusto persistente. El oficial miró a la joven con expresión más amable ahora que la tensión había disminuido notablemente. «Puede retirarse, señorita, pero le recomiendo encarecidamente que en el futuro tenga más cuidado con sus acciones para evitar este tipo de situaciones comprometedoras», aconsejó con tono paternal antes de también salir de la farmacia para continuar con su ronda habitual por el vecindario. La joven finalmente levantó la vista completamente, sus ojos aún húmedos por las lágrimas contenidas, y miró a José Daniel con una expresión que mezclaba gratitud profunda, vergüenza persistente y algo parecido al asombro de quien no esperaba encontrar bondad en medio de su crisis personal. «Muchísimas gracias, joven. Realmente no tengo palabras suficientes para expresar mi agradecimiento por lo que acaba de hacer por mí», dijo con voz suave pero cargada de emoción sincera. «Si usted no hubiera intervenido en ese momento preciso,
En este instante yo estaría camino a la estación de policía con un registro criminal que habría arruinado completamente todas mis oportunidades futuras. No tiene nada que agradecer en absoluto, respondió José Daniel con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Cualquier persona con un mínimo de humanidad y compasión habría hecho exactamente lo mismo en esas circunstancias, agregó con modestia mientras regresaba a su posición detrás del mostrador. Ahora, por favor, no se preocupe más por este incidente desafortunado, concluyó tratando de aliviar la evidente angustia que aún se reflejaba en el rostro de la muchacha. La joven asintió lentamente, limpiándose discretamente las mejillas con el dorso de su mano, antes de acomodarse el cabello que se había desordenado durante el altercado con el comerciante. Tomó aire profundamente, como si intentara recomponerse completamente antes de continuar con sus asuntos del día, y finalmente esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento hacia su inesperado benefactor. Disculpe nuevamente la interrupción y todas las molestias ocasionadas, dijo la joven con voz más firme ahora que había recuperado parte de su compostura inicial. Realmente necesito que por favor me venda este medicamento para el dolor de cabeza que me está aquejando desde hace varios días, continuó extendiendo una pequeña receta médica arrugada que sacó del bolsillo de su chaqueta gastada. José Daniel tomó el papel con cuidado, alisándolo suavemente sobre el mostrador para poder leer mejor la prescripción médica que estaba escrita con la típica caligrafía apresurada de los doctores. Perfectamente, no hay ningún problema en absoluto, respondió con profesionalidad mientras se dirigía a los estantes donde guardaban los analgésicos comunes. Permítame solamente un momento para localizar el medicamento específico que necesita, agregó mientras recorría con la vista las hileras de cajas blancas y coloridas que contenían diversos tipos de medicamentos para diferentes dolencias. Encontró rápidamente lo que buscaba y regresó al mostrador donde la joven esperaba pacientemente, ahora con expresión más relajada, aunque todavía se notaban rastros de la tensión reciente en los pequeños pliegues alrededor de sus ojos. Aquí tiene su medicamento, señorita, dijo José Daniel, colocando la pequeña caja sobre el mostrador, junto con un vaso de agua que había tomado de la pequeña fuente que mantenían para los clientes. El costo total es de $10 exactamente, informó, mientras comenzaba a envolver el medicamento en una pequeña bolsa de papel. La joven abrió su desgastado monedero de tela y contó cuidadosamente las monedas y billetes arrugados que contenía, como si cada centavo representara un esfuerzo considerable para ella. Aquí tiene el pago completo, señor. Muchas gracias por su atención y especialmente por su ayuda anterior, dijo, extendiéndole el dinero con manos que ya no temblaban como antes. José Daniel aceptó el pago con un gesto amable y le entregó el medicamento junto con su cambio correspondiente. Que tenga una excelente tarde y que se mejore pronto de ese dolor de cabeza, se despidió José Daniel, con cortesía, mientras la joven se dirigía hacia la salida de la farmacia. Igualmente, que tenga un hermoso día y nuevamente muchísimas gracias por todo, respondió ella, girándose brevemente para dedicarle una última sonrisa de agradecimiento antes de desaparecer por la puerta hacia la calle bulliciosa, donde el tráfico vespertino comenzaba a intensificarse con el final de la jornada laboral. José Daniel la observó marcharse a través del cristal de la puerta, sintiendo una extraña sensación en el pecho que no podía identificar completamente. Había algo en aquella joven, en su determinación mezclada con vulnerabilidad, que había tocado algo profundo dentro de él. Sacudió la cabeza ligeramente, sonriendo ante sus propios pensamientos, y regresó a sus tareas cotidianas, sin imaginar que aquel encuentro aparentemente casual
era solo el comienzo de una historia que entrelazaría sus destinos de manera extraordinaria. Varios días después, José Daniel se encontraba en las oficinas administrativas del complejo empresarial, donde también funcionaba la farmacia. Era un edificio moderno de varios pisos, donde operaban diferentes compañías y donde él ocasionalmente tenía que realizar gestiones administrativas relacionadas con su trabajo. Estaba revisando unos documentos en el pasillo cuando escuchó una voz familiar que lo hizo levantar la vista, sorprendido. «Buenas tardes, señores y señoras. Disculpen la intromisión», comenzó a decir una voz femenina con tono educado, pero ligeramente nervioso. «Estoy ofreciendo galletas caseras de elaboración artesanal para la venta. Les preguntaba si quizás a alguien le gustaría adquirir algunas para disfrutar con un café o llevar a casa para su familia». José Daniel reconoció inmediatamente esa voz. Alzó la mirada y ahí estaba ella, la misma joven del incidente en la farmacia, ahora llevando una canasta cubierta con un paño blanco, de donde seguramente provenía el delicioso aroma a vainilla y chocolate que comenzaba a llenar el pasillo. Llevaba el mismo aspecto humilde pero digno, su cabello nuevamente recogido de manera práctica y una expresión esperanzada en el rostro mientras ofrecía sus productos a los empleados que transitaban por el corredor. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse más, un hombre de mediana edad, vestido con traje gris y corbata, emergió de una de las oficinas laterales. Su expresión era de evidente molestia y sus modales abruptamente descorteses, mientras se dirigía hacia la joven con pasos decididos que resonaban autoritariamente sobre el piso de mármol pulido. «¿Quién le dio permiso para entrar a estas instalaciones privadas?», preguntó el hombre con tono seco y hostil, mirándola con evidente desaprobación desde su posición de autoridad administrativa. Su lenguaje corporal transmitía claramente que consideraba la presencia de la joven como una intrusión inaceptable en el espacio corporativo que él supervisaba con celo excesivo. «Disculpe usted, señor, la puerta principal estaba completamente abierta y yo supuse que podía pasar para ofrecer mis productos», explicó la joven con voz que intentaba sonar segura, pero que delataba su nerviosismo creciente ante la reacción negativa del hombre. «No era mi intención en absoluto causar ninguna molestia ni interrumpir las actividades laborales de nadie», agregó tratando de suavizar la situación con una sonrisa conciliadora que no fue correspondida. «Pues debería haber solicitado autorización explícita en la recepción antes de ingresar a los pisos de oficinas», replicó el hombre con frialdad burocrática. «Estas son áreas de trabajo profesional donde no permitimos vendedores ambulantes ni comercio informal de ningún tipo», continuó cruzándose de brazos en una postura que claramente indicaba que no habría negociación posible en este asunto. «Lo lamento profundamente, señor. Realmente no fue mi intención faltarle el respeto a las normas del edificio», se disculpó la joven sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía nuevamente a las mejillas. «Simplemente estoy tratando de ganarme la vida honestamente mientras pago mis estudios universitarios», explicó con dignidad, a pesar de la humillación evidente que estaba experimentando frente a varios empleados que ahora observaban la escena con curiosidad y algo de compasión. «Eso es muy loable de su parte, pero no cambia el hecho de que no puede estar aquí ofreciendo mercancía sin autorización previa», insistió el hombre con tono que no admitía réplica. «Le voy a pedir amablemente que se retire de inmediato de estas instalaciones antes de que me vea obligado a llamar a seguridad para que la escolten hacia la salida principal», amenazó señalando hacia los elevadores con gesto imperativo. «Está perfectamente bien, señor. Me retiro inmediatamente», respondió la joven con voz pequeña, sus hombros cayendo visiblemente bajo el peso de otra humillación pública en pocos días.
No deseo causar ningún tipo de problema adicional a nadie, murmuró comenzando a retroceder hacia los elevadores mientras acomodaba nerviosamente el paño que cubría su canasta de galletas. José Daniel, que había presenciado todo el intercambio desde su posición en el pasillo, sintió una indignación creciente ante la manera innecesariamente dura en que aquel hombre estaba tratando a la joven. No podía quedarse de brazos cruzados mientras presenciaba otra injusticia contra alguien que claramente solo estaba tratando de salir adelante con honestidad y esfuerzo propio. Tomó una decisión rápida y se acercó al grupo con paso decidido y expresión seria pero controlada. «Por favor, espere un momento, señorita, no se vaya todavía», llamó José Daniel, caminando rápidamente hacia donde estaba la joven, que se había detenido sorprendida al escuchar su voz. Al llegar junto a ella, finalmente pudieron mirarse directamente a los ojos, y el reconocimiento fue mutuo e instantáneo en ambos rostros. «Usted es el joven de la farmacia que me ayudó el otro día», exclamó ella con sorpresa evidente y una mezcla de alivio y gratitud al ver un rostro amigable en medio de aquella situación incómoda. «Qué coincidencia encontrarlo nuevamente aquí en este lugar», agregó con una pequeña sonrisa que iluminó brevemente su rostro, aún sonrojado por la vergüenza reciente. «Efectivamente, soy yo», confirmó José Daniel, devolviéndole la sonrisa con calidez genuina. «Y ahora que nos encontramos nuevamente, me gustaría saber qué está haciendo exactamente por estos lugares ofreciendo sus productos», preguntó con interés sincero, mientras observaba la canasta que ella sostenía entre sus manos. «Pues vine a ofrecer mis galletas caseras para su venta porque necesito reunir dinero adicional que me ayude a pagar mi matrícula universitaria y los gastos relacionados con mis estudios», explicó la joven con honestidad, su voz ahora más firme al hablar con alguien que claramente simpatizaba con su situación. «La universidad es costosa y mi familia no tiene los recursos suficientes para cubrir todos los gastos. Entonces decidí hacer estas galletas para venderlas y así generar un ingreso extra que me permita continuar con mi educación». «¿Y tuvo suerte con las ventas? ¿Le compraron algunas?», preguntó José Daniel con interés genuino, aunque por la expresión de la joven ya intuía cuál sería la respuesta antes de que ella pronunciara las palabras de confirmación. «La verdad es que no, señor. No me permitieron vender ni una sola galleta», respondió ella con tristeza evidente en su voz mientras bajaba momentáneamente la mirada hacia su canasta llena. «¿Quién específicamente no le permitió vender?», insistió José Daniel, frunciendo ligeramente el ceño, aunque ya tenía una idea bastante clara de quién podría haber sido el responsable de impedirle hacer sus ventas en el edificio. «Eso ya no tiene mayor importancia en este momento», respondió la joven con resignación, claramente no queriendo causar más problemas ni señalar directamente al hombre que aún los observaba con expresión de desaprobación apenas contenida. «Prefiero simplemente retirarme tranquilamente y no ocasionar ningún inconveniente adicional a nadie en este lugar», agregó, comenzando nuevamente a moverse hacia los elevadores con intención de marcharse definitivamente del edificio. «Por favor, no se preocupe en absoluto por eso», la tranquilizó José Daniel, colocando suavemente una mano sobre su hombro para detenerla. «Será un verdadero placer para mí poder ayudarla en esta situación», declaró con convicción, mientras se giraba para mirar directamente al hombre del traje gris, que los observaba con creciente irritación por la intervención de José Daniel en un asunto que él consideraba cerrado. «Una persona que estudia con dedicación y que trabaja honestamente para alcanzar sus metas, definitivamente merece que el mundo entero esté de su lado, apoyándola en sus esfuerzos»,
continuó José Daniel, elevando ligeramente el volumen de su voz para que pudieran escucharlo claramente no solo el supervisor hostil, sino también otros empleados que se habían detenido en el pasillo observando el desarrollo de los acontecimientos con interés creciente. Muchísimas gracias por sus palabras tan amables y por su apoyo incondicional, respondió la joven con los ojos brillando de emoción sincera, claramente conmovida por encontrar nuevamente ayuda en un momento difícil de parte del mismo extraño que ya la había rescatado anteriormente. «Es usted una persona verdaderamente excepcional», agregó con voz cargada de gratitud profunda. «Venga conmigo, por favor», la invitó José Daniel, ofreciéndole su brazo en un gesto caballeroso, mientras comenzaban a caminar juntos por el pasillo hacia donde se congregaban varios empleados que observaban la escena con curiosidad. «Buenas tardes a todos, señores y señoras», comenzó a decir José Daniel, con voz clara y amistosa, dirigiéndose al grupo de trabajadores. Esta talentosa joven está vendiendo galletas caseras absolutamente deliciosas para poder financiar sus estudios universitarios de manera independiente y honesta, explicó señalando la canasta que ella sostenía. Entonces, si alguno de ustedes desea apoyarla en sus nobles esfuerzos educativos, por favor, acérquense y adquieran estas maravillosas galletas artesanales que estoy seguro son de excelente calidad. «Con todo el respeto que usted me merece, José Daniel», comenzó a decir el hombre del traje gris con tono que intentaba sonar autoritario, pero que delataba cierta incomodidad ante la situación que se estaba desarrollando. «Ya le había indicado claramente a esta señorita que no tiene autorización para vender aquí, en estas instalaciones corporativas», recordó con firmeza, tratando de reafirmar su posición de autoridad administrativa. «¿Y exactamente por qué razón no tiene permitido vender aquí?», cuestionó José Daniel, volteándose para enfrentar directamente al supervisor con expresión seria y mirada desafiante que dejaba claro que no iba a ceder fácilmente en este asunto particular. «¿Cuál es la justificación válida para prohibirle a una estudiante trabajadora ganarse la vida honestamente?», preguntó elevando una ceja en gesto interrogativo. «Porque distrae innecesariamente al personal de sus labores importantes», respondió el hombre cruzándose nuevamente de brazos en actitud defensiva. «Los empleados necesitan mantener su concentración en sus responsabilidades laborales y no pueden estar constantemente interrumpidos por vendedores ambulantes que pasan ofreciendo mercancía», argumentó, tratando de justificar su posición con razones que sonaban cada vez más débiles ante el escrutinio público. «No considero que eso sea cierto en absoluto», replicó José Daniel con calma, pero con firmeza innegable. «Se trata solamente de 5 segundos de interacción mínima para que alguien decida si desea comprar o no», explicó con lógica simple, pero efectiva. «No representa ninguna distracción significativa que pueda afectar negativamente la productividad general del personal en sus tareas cotidianas», agregó mirando alrededor y notando que varios empleados asentían discretamente en acuerdo con su apreciación. «Independientemente de su opinión personal al respecto, yo no autorizo este tipo de comercio informal dentro de mi área de responsabilidad administrativa», insistió el supervisor, elevando ligeramente el tono de voz, mientras su rostro comenzaba a enrojecerse por la frustración de no poder imponer su voluntad como estaba acostumbrado. «Esta es mi zona de supervisión y yo establezco las normas que deben seguirse aquí», declaró golpeando ligeramente su pecho con el dedo índice para enfatizar su punto. «Es correcto que este es su sector asignado», admitió José Daniel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos completamente. «Sin embargo,
En realidad yo soy quien está dando las órdenes principales en este momento porque represento a la gerencia superior en este piso, reveló con tono tranquilo, pero dejando perfectamente claro que su autoridad superaba la del supervisor, que ahora lo miraba con sorpresa y creciente preocupación por las implicaciones de esa declaración. No provoque problemas innecesarios, Pablo, advirtió José Daniel usando el nombre del supervisor por primera vez, lo cual dejó claro que sabía exactamente con quién estaba tratando y cuál era su posición dentro de la jerarquía corporativa. Vengan todos y compren estas galletas maravillosas que tienen un precio muy accesible, invitó a los empleados que comenzaron a acercarse con interés renovado, algunos sacando sus billeteras, mientras otros comentaban entre sí sobre el agradable aroma que emanaba de la canasta. Me retiro a mi oficina inmediatamente, declaró Pablo con voz tensa y expresión de derrota mal disimulada. Su rostro había pasado del rojo de la frustración a una palidez que delataba su incomodidad con cómo había resultado la confrontación pública. «Los dejo para que continúen con esto», murmuró retirándose rápidamente hacia su oficina, mientras varios empleados comenzaban a rodearse alrededor de José Daniel y la joven vendedora. «Muchísimas gracias nuevamente por su increíble ayuda», dijo la joven a José Daniel mientras comenzaba a atender a los empleados que querían comprar sus galletas. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad mientras varios trabajadores compraban las galletas, haciendo comentarios positivos sobre su aroma y apariencia mientras pagaban con sonrisas amables y palabras de aliento para la estudiante emprendedora. «¿A cuánto está cada una de las galletas?», preguntó una señora mayor, con anteojos y expresión maternal, mientras examinaba cuidadosamente las galletas a través del paño transparente. «Cuestan $1 cada una, señora», respondió la joven, con entusiasmo renovado al ver finalmente el interés genuino en sus productos. «Entonces, deme 2 galletas, por favor», decidió la mujer, sacando $2 de su cartera. «¿Cuánto cuesta la galleta?», preguntó otro empleado que se había acercado curioso. $1 exactamente, señor», respondió la joven con una sonrisa que iluminaba completamente su rostro, ahora que las ventas finalmente estaban ocurriendo. «Debe ser una porción bastante generosa por ese precio», comentó el hombre asintiendo con aprobación. «Efectivamente, señor, son galletas grandes y hechas con ingredientes de buena calidad», aseguró ella mientras le extendía su compra cuidadosamente envuelta. «Entonces, ¿cómo le fue finalmente con las ventas?», preguntó José Daniel cuando la actividad disminuyó y los empleados regresaron gradualmente a sus oficinas con sus compras. «Muy bien, muchísimo mejor de lo que esperaba», respondió la joven con evidente alegría, mientras contaba el dinero que había recaudado. «Logré vender casi todas las galletas que traía en mi canasta», informó con satisfacción mientras mostraba que solo quedaban unas pocas en el fondo. «Eso es excelente noticia», la felicitó José Daniel, sinceramente complacido por el éxito de la joven. «Estas últimas galletas son especialmente para usted como agradecimiento», dijo ella, ofreciéndole las galletas restantes con expresión de gratitud sincera. «Muchísimas gracias por el detalle», aceptó José Daniel, tomando las galletas con aprecio. «Pero no me debe pagar absolutamente nada por ellas», insistió la joven cuando José Daniel comenzó a sacar su billetera. «Van por cuenta de la casa», declaró con firmeza amable. «Pero entonces va a perder parte de sus ganancias del día», objetó José Daniel, tratando de convencerla de aceptar el pago. «Es simplemente una manera de agradecerle por el medicamento que usted pagó por mí el otro día en la farmacia», explicó la joven con expresión seria. «Lo que usted hizo por mí fue mucho más que esto», agregó señalando las galletas. «No fue nada importante realmente», minimizó José Daniel con modestia genuina. «Para mí fue muchísimo más que eso»,
insistió ella con voz cargada de emoción. En este mundo ya casi nadie ayuda a un completo extraño sin esperar nada a cambio, reflexionó con cierta tristeza. Este mundo parece haber olvidado completamente qué significan la empatía y la humanidad verdadera entre las personas. Continuó con expresión pensativa. Es reconfortante saber que todavía existen personas que practican estos valores fundamentales, concluyó mirándolo con admiración evidente. ¿Qué sucede? ¿Se encuentra bien?, preguntó la joven al notar que José Daniel se llevaba la mano a la sien con expresión de incomodidad mientras cerraba los ojos momentáneamente. Es solamente un dolor de cabeza que me está molestando desde hace rato, respondió él, tratando de restarle importancia al malestar que claramente le estaba afectando más de lo que quería admitir. Un dolor de cabeza no debería verse así de intenso en su expresión facial, observó la joven con preocupación creciente mientras notaba cómo José Daniel apretaba ligeramente la mandíbula. Por favor, no se preocupe por mí, la tranquilizó él, intentando sonreír para minimizar su evidente malestar. Permítame revisarlo brevemente, se ofreció ella con tono profesional, que sorprendió a José Daniel. Realmente no es necesario que se tome esa molestia, protestó él débilmente. Solamente me tomará un minuto de su tiempo, insistió ella con firmeza gentil mientras se acercaba más a él. Por favor, mire hacia aquí directamente a mis ojos, instruyó ella, mientras examinaba cuidadosamente sus pupilas con la precisión de alguien que claramente tenía conocimientos médicos. Sus pupilas están un poco más dilatadas de lo normal, observó ella con expresión seria después de un momento. ¿Cuánto tiempo exactamente lleva sufriendo estos dolores de cabeza?, preguntó con tono preocupado mientras continuaba su evaluación visual. Ya van varios días que me vienen molestando estos dolores, admitió José Daniel finalmente. Pensé que era simplemente estrés acumulado del trabajo y que pasaría solo con descanso, explicó restándole importancia. Debería hacerse algunos exámenes médicos más completos y exhaustivos cuanto antes, aconsejó ella con expresión seria que delataba su preocupación profesional. Podría tratarse de una migraña severa o posiblemente algo más serio que requiera atención médica especializada, advirtió mientras buscaba algo en su bolso. Puede acudir a esta dirección para consulta, continuó entregándole una tarjeta profesional. Ella es mi profesora en la Facultad de Medicina y es una doctora excelente que definitivamente podrá ayudarlo con un diagnóstico preciso, explicó señalando la información en la tarjeta. Muchísimas gracias por su preocupación y por la referencia médica, agradeció José Daniel, guardando cuidadosamente la tarjeta en su billetera. Ahora comprendo perfectamente por qué la trajo aquí para vender sus productos, comentó Pablo, que había regresado y había escuchado parte de la conversación desde cierta distancia. Ustedes dos tienen algún tipo de relación personal, acusó con tono insinuante y expresión de desaprobación moral mal disimulada. No es en absoluto lo que usted está pensando con esa mente suspicaz, respondió José Daniel con tono frío, mientras miraba directamente a Pablo con expresión de advertencia. Entonces, ¿exactamente qué es?, insistió Pablo cruzándose de brazos con actitud desafiante y expresión de quien cree haber descubierto algo comprometedor. Pero el jefe superior va a enterarse completamente de toda esta situación irregular, amenazó Pablo con tono de satisfacción anticipada. Diga absolutamente todo lo que desee decir, lo retó José Daniel con calma, que contrastaba con la agitación evidente de Pablo. Ya veremos si sigue siendo igual de valiente cuando el jefe se entere de para qué utiliza usted la oficina ejecutiva, contraatacó Pablo con sonrisa maliciosa que sugería que poseía información comprometedora.
Será mejor que me retire inmediatamente de aquí, decidió la joven recogiendo rápidamente su canasta vacía, mientras la tensión en el ambiente se volvía palpable. No deseo ser la causa de ningún problema laboral para usted, dijo mirando a José Daniel con expresión de culpa y preocupación. Por favor, discúlpeme por cualquier inconveniente que haya podido causarle, agregó, comenzando a alejarse hacia los elevadores con paso apresurado. Esta es definitivamente la última vez que entra usted y me habla de esa manera tan irrespetuosa en mi propia oficina, advirtió José Daniel a Pablo con voz controlada pero cargada de autoridad innegable. Su expresión había cambiado completamente de la amabilidad que mostraba con la joven a una seriedad profesional que dejaba claro que había límites que no debían cruzarse impunemente. Por supuesto que será la última vez, coincidió Pablo, con sonrisa arrogante y confiada, porque después de este incidente es sumamente dudoso que usted siga trabajando aquí por mucho tiempo más, declaró con satisfacción apenas contenida. Ya veremos exactamente quién tiene la razón en este asunto, respondió José Daniel con calma inquebrantable que pareció desconcertar momentáneamente a Pablo antes de que éste se retirara finalmente a su oficina con expresión de triunfo anticipado. Varios días pasaron sin que José Daniel volviera a ver a la joven vendedora de galletas. Había pensado en ella ocasionalmente, preguntándose si habría tenido éxito en sus estudios y en sus ventas, pero las ocupaciones diarias de su trabajo lo mantenían suficientemente distraído como para no obsesionarse con el recuerdo. Sus dolores de cabeza habían continuado, algunos días más intensos que otros, pero él los había estado ignorando persistentemente, atribuyéndolos al estrés laboral y posponiendo la visita médica que la joven le había recomendado. Aquella tarde soleada, mientras realizaba algunas gestiones fuera de la farmacia durante su hora de almuerzo, José Daniel caminaba distraídamente por la acera cuando escuchó una voz familiar que lo llamaba con entusiasmo evidente. «Hola, qué coincidencia encontrarlo nuevamente por aquí», exclamó la joven acercándose a él con una sonrisa radiante que iluminaba completamente su rostro. Sinceramente pensé que no volvería a verlo nunca más. Después de lo que ocurrió en las oficinas, admitió con expresión de alegría genuina por el encuentro inesperado. Yo vine específicamente a visitarlo a usted, reveló ella con entusiasmo contagioso, mientras ajustaba la mochila que llevaba colgada en su hombro. Estaba realmente preocupada por lo que sucedió aquel día con su supervisor, y especialmente por ese fuerte dolor de cabeza que usted tenía, explicó con preocupación evidente en su voz y expresión facial. «¿Se refiere a mi dolor de cabeza?», preguntó José Daniel, tocándose la sien automáticamente. «¿Cómo se encuentra actualmente con eso?», inquirió ella, estudiando su rostro con mirada profesional y preocupada. «Ya programé una cita médica con mi seguro de salud para recibir el tratamiento correspondiente», la tranquilizó él, aunque su expresión no era completamente convincente. «Eso está muchísimo mejor que ignorarlo completamente», aprobó ella asintiendo con satisfacción. «¿Y usted cómo está? ¿Cómo va todo con sus estudios universitarios?», preguntó José Daniel con interés sincero, cambiando el tema de conversación hacia ella. «Conseguí una beca completa de estudios», anunció ella con orgullo evidente y emoción apenas contenida. «Voy a estudiar en el extranjero durante un año completo», reveló con sonrisa que se ensanchaba mientras compartía las buenas noticias. «Vaya, esas sí que son noticias verdaderamente maravillosas y emocionantes», exclamó José Daniel, genuinamente impresionado y feliz por ella. «Efectivamente son muy buenas noticias», confirmó ella asintiendo con entusiasmo. «Y precisamente vine hasta aquí para despedirme de usted antes de partir», explicó con expresión que mezclaba alegría por la oportunidad con cierta tristeza por la despedida.
Pues qué afortunado soy yo entonces de que haya pensado en venir a despedirse, respondió José Daniel con sinceridad, conmovido por el gesto. Si aquel día me hubieran llevado detenida a la estación de policía, jamás habría conseguido esta beca extraordinaria, reflexionó ella con expresión seria. Porque no habría podido presentarme al examen crucial que determinó la adjudicación de la beca, explicó, recordando lo cerca que había estado del desastre. Estoy verdaderamente feliz por usted y por este logro tan merecido, expresó José Daniel con calidez genuina. Aunque debo admitir que me siento un poco triste también, confesó con sonrisa melancólica. ¿Por qué razón debería sentirse triste en un momento así?, preguntó ella confundida. Debería estar completamente feliz por estas maravillosas oportunidades que se me han presentado, señaló con lógica mientras lo miraba, intentando comprender su comentario. Porque no voy a poder asistir a su graduación universitaria cuando termine sus estudios, explicó José Daniel con tono juguetón pero con sinceridad subyacente. Podrá asistir cuando yo regrese del extranjero, le aseguró ella con confianza y optimismo en su voz. Realmente espero que así sea entonces, respondió él asintiendo con esperanza genuina. Por favor, no se olvide de mí durante este tiempo que estaremos separados, le pidió José Daniel con tono medio en broma, medio en serio. Sería completamente imposible olvidarlo después de todo lo que hizo por mí, le aseguró ella con expresión seria y agradecida. Nos vemos en exactamente un año cuando regrese. Se despidió ella, extendiéndole la mano para un apretón formal de despedida. Que le vaya excelentemente bien en esta nueva aventura, la despidió José Daniel, estrechando su mano con calidez. Y por favor, prométame que se hará tratar esa condición médica que le preocupaba, le recordó ella manteniendo el apretón de manos un momento más, mientras lo miraba seriamente a los ojos. Sí, se lo prometo solemnemente, aseguró él asintiendo con firmeza. Llámeme cuando pueda para saber cómo está, le pidió ella finalmente, soltando su mano. José Daniel Ramírez, para servirle, se presentó formalmente finalmente. Alejandra Méndez, respondió ella con sonrisa, antes de despedirse con un gesto final y alejarse caminando hacia su nuevo destino y futuro prometedor en el extranjero. José Daniel la observó alejarse hasta que desapareció entre la multitud de la calle concurrida, sintiendo una extraña mezcla de felicidad por ella y una inexplicable sensación de pérdida que no terminaba de comprender completamente. Sacudió la cabeza sonriendo ante sus propios sentimientos confusos y regresó a la farmacia para continuar con su jornada laboral, sin saber que los acontecimientos que se desarrollarían en los próximos meses cambiarían su vida de maneras que jamás hubiera imaginado posible aquel soleado día de despedida. Las semanas siguientes transcurrieron con normalidad aparente para José Daniel. Continuaba con sus rutinas diarias en la farmacia, atendiendo clientes con su habitual cortesía profesional y manejando las responsabilidades administrativas que su posición requería en el complejo empresarial. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente en su mundo. Los dolores de cabeza que había estado experimentando no solo no disminuían, sino que parecían intensificarse gradualmente, volviéndose más frecuentes y más debilitantes con cada día que pasaba inexorablemente. Una tarde particularmente difícil, mientras intentaba concentrarse en revisar unos inventarios de medicamentos, José Daniel sintió un dolor punzante tan intenso que tuvo que sentarse abruptamente, aferrándose al borde del escritorio, mientras el mundo parecía girar descontroladamente a su alrededor. Sabía que ya no podía seguir posponiendo la atención médica que necesitaba urgentemente, pero una parte de él
Temía lo que los doctores pudieran descubrir si investigaban más profundamente la causa de sus síntomas persistentes. Ese mismo día, mientras intentaba mantener la compostura profesional a pesar del martilleo constante en su cabeza, Pablo irrumpió inesperadamente en su oficina sin siquiera llamar a la puerta primero. José Daniel levantó la vista con expresión de molestia apenas contenida, su paciencia ya agotada por el dolor físico constante y ahora por esta intrusión irrespetuosa adicional a su espacio personal y profesional. «Justo a tiempo, José Daniel», comenzó Pablo con tono que intentaba sonar oficial y autoritario, pero que traicionaba un placer malicioso apenas disimulado. «Estaba precisamente esperándolo aquí en su oficina para tener esta conversación importante», declaró cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra el marco de la puerta con actitud de superioridad arrogante. «¿Qué está haciendo exactamente en mi oficina sin mi autorización expresa, Pablo?», demandó José Daniel con voz cansada pero firme, tratando de mantener su compostura profesional a pesar del dolor intenso que le nublaba el pensamiento. «Por orden directa de la gerencia general, usted queda oficialmente despedido con efecto inmediato», anunció Pablo con evidente satisfacción mientras le extendía un sobre blanco que presumiblemente contenía la notificación formal de terminación de contrato laboral. «Despedido», repitió José Daniel incrédulo mientras tomaba automáticamente el sobre que Pablo le ofrecía con gesto triunfal. «¿Y exactamente cuál es la razón específica para este despido repentino?», preguntó, tratando de procesar la información a través de la niebla de dolor que envolvía su mente. «La compañía simplemente no puede permitirse cometer más errores administrativos ni tolerar más distracciones que afecten la productividad general», explicó Pablo con tono pomposo y oficioso. «Y parece ser que usted, desafortunadamente, ha cometido demasiados errores recientemente que han llamado la atención de la alta dirección», acusó con satisfacción mal disimulada. «He entregado años completos de servicio leal a esta empresa», protestó José Daniel, sintiendo la indignación elevarse por encima del dolor físico momentáneamente. «Si hay algo que siempre hice correctamente, fue cumplir con todas mis responsabilidades laborales de manera impecable», defendió con voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. «Cumplió perfectamente hasta que comenzó a traer vendedores ambulantes informales a las instalaciones de la oficina», contraatacó Pablo con sonrisa victoriosa. «Eso realmente no da una impresión profesional adecuada para nuestra imagen corporativa», argumentó cruzándose de brazos con expresión de quien cree haber ganado una batalla importante. «Usted no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está hablando», replicó José Daniel, sintiendo la frustración mezclarse con el dolor físico que amenazaba con abrumarlo completamente. «Tal vez yo personalmente no tenga todos los detalles específicos», admitió Pablo con falsa humildad. «Pero las cámaras de seguridad sí tienen absolutamente todo documentado con claridad», reveló con satisfacción triunfal. «Y ya mostré todas esas grabaciones completas al jefe superior para que él viera exactamente lo que usted hacía durante horas laborales», confesó con orgullo evidente de su traición. «No se preocupe en absoluto, porque su liquidación laboral será transferida correctamente a su cuenta bancaria, según lo establece la ley», aseguró Pablo con tono falsamente comprensivo. «Vaya a descansar a su casa, José. Parece que está verdaderamente exhausto física y mentalmente», aconsejó con condescendencia insultante, mientras señalaba hacia la puerta con gesto que claramente indicaba que su presencia ya no era bienvenida en ese espacio que había sido suyo durante años. «El tiempo eventualmente pone a cada persona en el lugar que verdaderamente le corresponde», reflexionó José Daniel con voz calmada,
a pesar de las circunstancias adversas, mientras recogía lentamente sus pertenencias personales del escritorio. Por supuesto que así es, coincidió Pablo con sonrisa arrogante. Por ejemplo, el tiempo lo colocó a usted exactamente afuera de este edificio, donde ya no pertenece más. Se burló cruelmente, señalando nuevamente hacia la salida con gesto exagerado. Yo personalmente no creo en la suerte, Pablo, declaró José Daniel, volteándose para mirarlo directamente a los ojos una última vez antes de marcharse. Pero tengo la fuerte sensación de que usted va a necesitarla desesperadamente en el futuro cercano, advirtió con tono profético mientras pasaba junto a Pablo portando la pequeña caja con sus pertenencias. Oiga, está olvidando esto también, llamó Pablo con tono burlón, lanzándole hacia José Daniel una foto enmarcada que había estado sobre su escritorio. José Daniel la atrapó reflexivamente antes de que cayera al suelo. Miró la imagen un momento con expresión inescrutable y luego continuó caminando hacia los elevadores sin dignificar a Pablo con ninguna respuesta adicional, dejando atrás años de dedicación profesional y lealtad corporativa que habían sido descartados tan fácilmente por las maquinaciones de un hombre pequeño y vengativo. Los días siguientes fueron particularmente difíciles para José Daniel. El dolor de cabeza que había estado experimentando se intensificó dramáticamente, hasta convertirse en algo casi insoportable, que lo mantenía despierto durante las noches mientras yacía en su cama, tratando infructuosamente de encontrar una posición que aliviara mínimamente su sufrimiento constante. Finalmente, cuando el dolor se volvió tan severo que ni siquiera podía mantener los ojos abiertos sin sentir náuseas abrumadoras, decidió que no podía posponer más la atención médica que desesperadamente necesitaba, sin importar cuánto temiera el diagnóstico que pudiera recibir. «Buenos días, señor José Daniel Ramírez», lo saludó la doctora cuando finalmente pudo conseguir una cita de emergencia en el hospital. «¿Cómo se está sintiendo hoy específicamente?», preguntó mientras revisaba los resultados de las pruebas preliminares que le habían realizado durante la evaluación inicial al ingresar al hospital aquella mañana gris. «Realmente no lo sé con certeza, doctora», admitió José Daniel con voz débil mientras se recostaba en la cama de hospital con los ojos cerrados contra la luz fluorescente que le parecía insoportablemente brillante. «Siento constantemente como si mi cabeza fuera a explotar literalmente en cualquier momento», describió apretando los puños contra las sábanas blancas, mientras otra ola de dolor atravesaba su cráneo implacablemente. «¿Ya sabe exactamente qué es lo que tengo?», preguntó con voz que mezclaba esperanza de que fuera algo simple y temor de que fuera algo grave que explicara la intensidad abrumadora de sus síntomas persistentes. «Desafortunadamente sí, ya tenemos los resultados conclusivos», respondió la doctora con expresión seria mientras se sentaba en la silla junto a su cama con la carpeta médica abierta sobre su regazo. Los resultados de la tomografía computarizada revelaron un aneurisma cerebral localizado en un área particularmente delicada y extremadamente sensible del cerebro, explicó con tono profesional, pero compasivo, mientras le mostraba las imágenes médicas que a José Daniel le parecían incomprensibles, pero definitivamente ominosas. «Necesita someterse a una cirugía de emergencia inmediatamente antes de que la situación empeore crítica e irreversiblemente», advirtió con seriedad que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de su condición médica. «¿Cuánto cuesta exactamente esa operación que usted menciona?», preguntó José Daniel con voz apenas audible, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba aún más con cada palabra que escuchaba.
Entre 35.000 y 40.000 dólares, aproximadamente, dependiendo de los materiales quirúrgicos específicos que se necesiten utilizar y del especialista neurocirujano que realice el procedimiento complejo, informó la doctora consultando la carpeta médica. «Eso es completamente imposible para mí», exclamó José Daniel, sintiendo la desesperación apoderarse de él completamente. «No tengo absolutamente ninguna posibilidad de pagar esa cantidad astronómica de dinero», admitió con voz quebrada. «Ni siquiera tengo el tiempo suficiente para intentar reunir ese dinero, porque acabo de perder mi empleo hace apenas unos días», reveló, sintiendo cómo las lágrimas de frustración y miedo amenazaban con desbordarse. «Lamento profundamente su situación económica tan difícil, señor José Daniel», expresó la doctora con genuina compasión en su voz mientras colocaba una mano reconfortante sobre su brazo. «Podríamos intentar ingresarlo a través del sistema de salud pública, donde el tratamiento sería gratuito o al menos más económico», sugirió, buscando alternativas viables. «Pero desafortunadamente la lista de espera es extremadamente larga y podría tomar meses antes de que lo programen para cirugía», advirtió con expresión preocupada. «Y basándome en las imágenes y en su condición actual, usted definitivamente no tiene ese tiempo disponible para esperar», concluyó con tristeza evidente. «¿Entonces me estoy muriendo irremediablemente?», preguntó José Daniel, abriendo finalmente los ojos para mirar directamente a la doctora, buscando, aunque fuera un atisbo de esperanza, en su expresión profesional. «Si el procedimiento quirúrgico no se realiza muy pronto, las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente con cada día que pasa», confirmó ella con honestidad dolorosa pero necesaria. «Lo siento muchísimo por tener que darle estas noticias tan devastadoras», se disculpó con expresión de genuino pesar. «Si logra conseguir algún tipo de ayuda financiera de su familia o amigos, el diagnóstico completo y todas las recomendaciones médicas detalladas estarán disponibles en su expediente para cuando pueda proceder con el tratamiento necesario», informó la doctora, levantándose de la silla mientras preparaba su salida. «Si necesita hablar con alguien sobre sus opciones o simplemente necesita apoyo emocional durante este momento tan difícil, estaré en el pasillo justamente afuera de su habitación disponible para lo que necesite», ofreció antes de salir discretamente, dejándolo solo con sus pensamientos aterradores y su futuro incierto. José Daniel se quedó mirando el techo blanco de la habitación del hospital, las lágrimas finalmente rodando libremente por sus mejillas, mientras susurraba para sí mismo con voz rota por la emoción y el miedo. «Desearía que la vida me diera una segunda oportunidad para poder hacer las cosas de manera diferente», murmuró, cerrando los ojos con resignación, mientras se preguntaba cómo había llegado a ese punto tan desesperado de su existencia en tan poco tiempo, desde que todo parecía estar funcionando relativamente bien en su vida ordenada y predecible. En otra parte del hospital, en el piso de cirugía, donde los médicos revisaban los casos programados para ese día, una joven doctora recién regresada de su entrenamiento en el extranjero revisaba meticulosamente los expedientes de pacientes potenciales que requerían atención urgente. «¿Qué tenemos para hoy en la lista de casos prioritarios?», preguntó la doctora a su asistente mientras se ajustaba el estetoscopio alrededor del cuello, preparándose mentalmente para otro día desafiante de decisiones médicas cruciales. «Tenemos un paciente extremadamente grave con un aneurisma cerebral complicado», informó el asistente, entregándole el expediente médico correspondiente. «Necesita una operación urgente de emergencia, pero no cuenta con los recursos económicos para pagar el procedimiento completo», explicó con expresión preocupada. «¿Puedo revisar el expediente completo, por favor?»,
solicitó la joven doctora, extendiendo su mano para recibir la carpeta con la información médica del paciente necesitado. Sí, por supuesto que puede revisarlo, doctora, respondió el asistente, entregándole el grueso expediente que contenía todos los resultados de las pruebas diagnósticas y el historial médico básico del paciente. La doctora abrió la carpeta y comenzó a leer los detalles clínicos con atención profesional, cuando de repente sus ojos se detuvieron abruptamente en el nombre del paciente escrito en la parte superior del expediente. Doctora Francis, la necesitan urgentemente en la sala de emergencias para una consulta inmediata, llamó una enfermera desde el pasillo, interrumpiendo su revisión del expediente. Ahora mismo voy para allá, respondió ella automáticamente cerrando la carpeta. Nos vemos más tarde entonces, para discutir este caso. Se despidió del asistente mientras se alejaba rápidamente hacia la sala de emergencias, donde su presencia era requerida urgentemente. El asistente asintió y se quedó esperando junto al expediente médico abierto sobre el escritorio. Listo para continuar cuando la doctora regrese, murmuró para sí mismo organizando otros documentos mientras esperaba. No, esto simplemente no puede estar sucediendo realmente, exclamó una voz familiar que lo sobresaltó haciéndolo girar sorprendido. Alejandra había regresado sin que él lo notara, su rostro pálido mientras sostenía el expediente médico entre sus manos temblorosas. Sus ojos recorrían rápidamente la información contenida en las páginas, su expresión transformándose de incredulidad a horror y finalmente a determinación absoluta mientras procesaba completamente la gravedad de la situación del paciente, cuyo nombre había reconocido inmediatamente. José Daniel Ramírez, leyó en voz alta sintiendo cómo su corazón se aceleraba dolorosamente en su pecho. Pensé sinceramente que mis ojos nunca volverían a verte después de que te marchaste tan abruptamente sin despedirte apropiadamente, murmuró dirigiéndose mentalmente a la persona que yacía en algún lugar de ese mismo hospital, sin saber que ella había regresado justamente a tiempo. Sin perder un segundo más, Alejandra cerró el expediente con determinación renovada y caminó rápidamente por los pasillos del hospital, con paso decidido, hasta llegar finalmente a la habitación donde José Daniel permanecía recostado con los ojos cerrados, su rostro mostrando claramente las líneas del sufrimiento prolongado que había estado soportando durante semanas sin tratamiento adecuado. José Daniel, llamó ella suavemente desde la puerta de la habitación. Al escuchar su nombre pronunciado con esa voz familiar que no esperaba volver a escuchar jamás, José Daniel abrió lentamente los ojos pensando que quizás estaba alucinando por el dolor o los medicamentos que le habían administrado. Alejandra, susurró incrédulo mientras trataba de enfocar su vista borrosa en la figura que se acercaba lentamente a su cama. ¿Eres realmente tú o estoy imaginando cosas por la desesperación?, preguntó con voz débil, pero cargada de emoción contenida. Soy yo, José Daniel, realmente soy yo, confirmó ella acercándose hasta quedar junto a su cama, mientras tomaba gentilmente su mano entre las suyas con cuidado de no disturbar la vía intravenosa conectada a su brazo. «¿Estás realmente aquí?», repitió él, aún procesando la imposibilidad maravillosa de su presencia en ese momento desesperado de su vida, cuando más necesitaba esperanza y apoyo. «Tú simplemente desapareciste sin dejar rastro alguno», le reprochó ella gentilmente, con expresión mezclada de alivio por haberlo encontrado y tristeza por el estado en que lo había encontrado. «Perdí mi trabajo y tuve que marcharme de la ciudad temporalmente», explicó él con voz cansada. «Lo siento muchísimo, al menos debería haberte dicho adiós apropiadamente antes de irme». Se disculpó sintiendo el peso de ese remordimiento adicional sobre todos sus otros problemas abrumadores.
No digas esas cosas tan fatalistas, por favor, lo interrumpió ella apretando su mano con más fuerza mientras sentía las lágrimas formándose en sus propios ojos. Vas a vivir muchos años más todavía, te lo prometo solemnemente, declaró con convicción absoluta que él deseaba poder compartir, pero que encontraba difícil mantener dado su diagnóstico devastador. Desearía sinceramente poder creerte, respondió José Daniel con una sonrisa triste que no alcanzaba sus ojos apagados por el dolor y la desesperanza. Pero estoy completamente condenado por las circunstancias, admitió con resignación. No tengo el dinero para la operación que necesito desesperadamente y el sistema público no puede atenderme a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Explicó sintiendo cómo la realidad cruel de su situación lo aplastaba implacablemente. Voy a operarte yo misma personalmente, anunció Alejandra con tono que no admitía discusión ni duda alguna. No tienes que preocuparte absolutamente por nada más a partir de este momento, prometió con firmeza mientras secaba las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Y vamos a superar esto juntos, porque no voy a dejarte solo en esta batalla, juró con determinación inquebrantable brillando intensamente en sus ojos. Enfermera, llamó elevando la voz sin soltar la mano de José Daniel. Prepare absolutamente todo lo necesario para cirugía de emergencia inmediatamente, ordenó con autoridad profesional. Enseguida, doctora, respondió la enfermera desde el pasillo antes de apresurarse a cumplir las instrucciones recibidas. Todo va a salir perfectamente bien, lo tranquilizó Alejandra, inclinándose para besar suavemente su frente con ternura que iba mucho más allá de la compasión profesional. José Daniel cerró los ojos, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la esperanza florecer tímidamente en su pecho, mientras se aferraba a la mano de Alejandra, como si fuera su único vínculo con la vida misma que amenazaba con escapársele irremediablemente. Bienvenido nuevamente de regreso, José Daniel. Escuchó él la voz cálida de Alejandra como si viniera desde muy lejos, penetrando gradualmente la niebla de la anestesia que aún nublaba su mente confundida. ¿Dónde estoy exactamente?, murmuró él con voz ronca, mientras intentaba abrir los ojos que se sentían increíblemente pesados, como si estuvieran hechos de plomo. La operación fue un completo éxito rotundo, informó Alejandra con sonrisa radiante de alivio y satisfacción profesional. Ya estás completamente fuera de peligro mortal, anunció apretando gentilmente su mano que había sostenido durante horas mientras realizaba la delicada cirugía que había salvado su vida milagrosamente. ¿Quién pagó exactamente por todo esto?, preguntó José Daniel, mientras su mente comenzaba a aclararse gradualmente, permitiéndole procesar la información que estaba recibiendo. No puedo permitirme pagar este tipo de procedimiento tan costoso y complejo, protestó débilmente, sintiendo la preocupación financiera elevarse incluso en medio de su alivio por estar vivo. No tienes que pagar absolutamente nada en absoluto, lo tranquilizó Alejandra con sonrisa gentil. Todo está completamente cubierto sin costo alguno para ti, aseguró acariciando suavemente su cabeza con expresión de ternura infinita. No entiendo cómo es posible eso, confesó José Daniel confundido, mientras trataba de comprender la situación desde su perspectiva limitada de paciente recién operado. Yo misma te operé personalmente, reveló Alejandra con expresión de satisfacción profunda. Y debes saber que lo hice completamente gratis, sin cobrar ni un solo centavo por mis servicios profesionales, explicó con voz cargada de emoción, mientras recordaba las intensas horas en el quirófano, luchando por preservar su vida. Tú fuiste honestamente mi cirujana en esta operación tan delicada, preguntó José Daniel con asombro genuino, mientras procesaba lentamente esa información sorprendente. Efectivamente yo fui,
confirmó ella asintiendo con la cabeza mientras sonreía con satisfacción y alivio visible. Tú me diste una segunda oportunidad invaluable cuando sentía que el mundo entero estaba cerrando sistemáticamente todas sus puertas frente a mí sin ninguna consideración, recordó con voz emocionada. Y hoy la vida me ha permitido generosamente devolverte ese favor tan significativo que cambió completamente el curso de mi existencia, explicó con gratitud profunda, brillando en sus ojos húmedos. Todavía recuerdo perfectamente tus palabras exactas, cuando dijiste que una persona que estudia con dedicación y trabaja duro realmente merece que el mundo esté de su lado, apoyándola en sus esfuerzos legítimos, citó ella con expresión solemne. Tenías completamente la razón en esa afirmación tan sabia, José Daniel, reconoció con convicción absoluta. El mundo en general frecuentemente recompensa eventualmente a las personas que hacen el bien desinteresadamente sin esperar recompensas inmediatas. Reflexionó con sabiduría adquirida a través de su propia experiencia transformadora. Parece ser que la vida efectivamente me dio esa segunda oportunidad que tanto deseaba desesperadamente, murmuró José Daniel, sintiendo las lágrimas de gratitud y alivio, rodando libremente por sus mejillas mientras apretaba la mano de Alejandra con la poca fuerza que había recuperado. Y no deberías desperdiciar ni un solo momento de esta segunda oportunidad preciosa que has recibido milagrosamente, le aconsejó ella con expresión seria, pero amorosa. Ahora simplemente descansa y recupérate tranquilamente durante un tiempo para recuperar completamente tus fuerzas. Instruyó con tono profesional, pero con afecto personal evidente. Alejandra, ¿puedo preguntarte algo personal?, solicitó José Daniel, mientras ella se preparaba para retirarse y permitirle descansar adecuadamente. Por supuesto que puedes preguntarme lo que sea, respondió ella volviéndose para mirarlo con expresión abierta y receptiva. Cuando todo esto termine finalmente y yo me haya recuperado completamente de la cirugía, realmente tengo que invitarte a salir formalmente, declaró él, con una sonrisa tímida pero sincera que iluminaba su rostro pálido aún marcado por el sufrimiento reciente. Por supuesto que sí, me gustaría muchísimo salir contigo, aceptó Alejandra con sonrisa radiante que transformaba completamente su expresión profesional en algo mucho más personal y cálido. Ahora descansa apropiadamente y recupera tus fuerzas, ordenó gentilmente antes de salir discretamente de la habitación, dejándolo con una sonrisa esperanzada en el rostro y sentimientos completamente nuevos floreciendo calurosamente en su corazón renovado. Varios días después, mientras José Daniel continuaba su recuperación hospitalaria, progresando favorablemente según todas las expectativas médicas, recibió una visita inesperada que cambiaría nuevamente las circunstancias de manera dramática. «Hola, ¿estás bien?», preguntó Pablo entrando cautelosamente a la habitación con expresión inusualmente humilde y contrición evidente, reemplazando su arrogancia habitual. «Simplemente estaba pensando en todo, absolutamente todo lo que he perdido durante estos últimos meses tan difíciles», respondió José Daniel sin mirarlo directamente, su voz plana y carente de emoción, mientras miraba por la ventana hacia el cielo nublado. «No has perdido absolutamente nada realmente», contradijo Pablo con voz suave y compungida. «Estás vivo, y eso significa muchísimo más que cualquier otra cosa material o profesional», señaló con sabiduría nacida de reflexión personal reciente. «Perdí mi empleo precisamente por culpa de mi enfermedad y tus acciones deliberadas», le recordó José Daniel finalmente girándose para mirarlo con expresión neutra. «Estoy completamente arruinado económicamente, sin perspectivas claras de recuperación», declaró con amargura contenida. «Hablas exactamente como un hombre completamente derrotado y resignado».
observó Pablo con tristeza. Y ese, definitivamente, no es quien tú realmente eres en tu esencia fundamental, afirmó con convicción inesperada. Tienes completamente la razón en eso, admitió José Daniel después de un momento de reflexión. No debería dejarme vencer tan fácilmente por las circunstancias adversas, reconoció, sintiendo algo de su espíritu combativo, regresando gradualmente. Vas a superar completamente toda esta situación difícil exitosamente, le aseguró Pablo con firmeza renovada. Y yo personalmente voy a ayudarte en todo lo que necesites para lograrlo, prometió con expresión seria que delataba su sinceridad genuina. ¿Por qué razón ayudarías a alguien que considerabas prácticamente un hombre muerto condenado?, preguntó José Daniel con curiosidad genuina mezclada con escepticismo residual. ¿Quieres que te diga la verdad completa y honesta?, preguntó Pablo, acercándose lentamente a la cama con expresión vulnerable. Desde el primer día que te vi siendo tan amable y considerado con esa estudiante necesitada, realmente nunca dejé de pensar constantemente en ti y en tus acciones desinteresadas, confesó con sinceridad conmovedora. Eso me hizo cuestionar profundamente mis propios valores y acciones egoístas, admitió, bajando la mirada avergonzado. «¿Hablas muy seriamente cuando dices eso?», preguntó José Daniel, queriendo creer, pero temiendo ser decepcionado nuevamente. «Lo digo absolutamente en serio, con total honestidad», afirmó Pablo, mirándolo directamente a los ojos con expresión transparente. «Porque yo tampoco he podido dejar de pensar en ti constantemente desde que te despedí tan injustamente», confesó José Daniel, devolviendo la mirada con igual intensidad emocional. «Entonces creo sinceramente que a partir de ahora, ambos podemos hacer algo constructivo al respecto de esta conexión inesperada», sugirió Pablo, con sonrisa esperanzada, que suavizaba las líneas duras de su rostro, usualmente severo. «¿Tú crees realmente que eso es posible después de todo lo sucedido?», preguntó José Daniel con expresión escéptica pero con esperanza naciente brillando tímidamente en sus ojos. «Estoy absolutamente seguro de ello sin ninguna duda», respondió Pablo con convicción inquebrantable, mientras extendía su mano en gesto de reconciliación genuina y comienzo renovado de una relación transformada por las adversidades compartidas y lecciones aprendidas dolorosamente. Meses después, cuando José Daniel finalmente había regresado completamente a la salud y había logrado reconstruir su vida profesional con el apoyo inesperado de Pablo, quien había renunciado a su posición corporativa para ayudarlo a establecer un nuevo negocio juntos, los acontecimientos finales de Justicia Poética se desarrollaron exactamente como José Daniel había predicho proféticamente aquel día difícil de su despido injusto. «¿Qué está haciendo exactamente en mi oficina sin autorización?», demandó Pablo al entrar a su antiguo lugar de trabajo solo para encontrar a su reemplazo sentado cómodamente detrás del escritorio que alguna vez había sido suyo. «¿Qué significa exactamente esto que veo aquí?», preguntó confundido, mientras observaba la escena con creciente comprensión de lo que estaba ocurriendo. «Es tu carta de despido oficial y tu paquete completo de liquidación laboral, según lo establecido por la ley», explicó el nuevo supervisor, extendiendo un sobre idéntico al que Pablo había entregado a José Daniel meses atrás en un giro irónico del destino. «Esto tiene que ser algún tipo de broma de mal gusto», protestó Pablo, sintiendo el color drenar completamente de su rostro mientras comprendía la gravedad de la situación. «No es ninguna broma en absoluto», le aseguró el supervisor con expresión seria y profesional. «Y si realmente deseas confirmar esta información, puedes llamar directamente al jefe superior», sugirió, señalando el teléfono sobre el escritorio.
Él estará muy complacido de explicarte exactamente las razones específicas por las cuales fuiste despedido y por qué toda la evidencia que presentaste resultó ser fabricada maliciosamente sin ningún fundamento real. Reveló con tono que no dejaba lugar para argumentación. Esto no es para nada justo, protestó Pablo débilmente, mientras la realidad de su situación lo golpeaba con fuerza devastadora, similar a la que José Daniel había experimentado en circunstancias paralelas meses atrás. Lo que no es justo en absoluto es que mentiste deliberadamente para perjudicar a un buen hombre, lo corrigió el supervisor con expresión de desaprobación clara. Ya te había advertido que la justicia llega eventualmente tarde o temprano para todos sin excepción. Recordó citando las palabras proféticas que José Daniel había pronunciado durante su propio despido injustificado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad donde la vida continuaba con su ritmo habitual, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban constantemente, José Daniel y Alejandra caminaban juntos por el parque, disfrutando de una tarde tranquila, mientras conversaban sobre sus planes futuros, compartidos con la comodidad de quienes han encontrado en el otro algo precioso e inesperado que vale la pena conservar cuidadosamente. Buenas tardes. ¿Le gustaría comprar algunas galletas caseras?, preguntó una voz familiar que los hizo detenerse abruptamente y voltearse sorprendidos. Allí estaba una joven estudiante con su canasta de galletas similar a la que Alejandra había llevado años atrás, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez de manera providencial, en circunstancias que ninguno podría haber predicho, cambiarían tan profundamente sus vidas entrelazadas. Si tú las hiciste personalmente, entonces véndeme 1000 galletas completas, declaró José Daniel con sonrisa amplia y generosa, mientras sacaba su billetera dispuesto a apoyar a otra estudiante trabajadora exactamente como él había apoyado a Alejandra cuando ella más lo necesitaba desesperadamente. Ya te había dicho que la vida es fundamentalmente justa y recompensa eventualmente a quienes hacen el bien, le recordó Alejandra, apretando afectuosamente su mano, mientras observaban a la joven estudiante contar emocionada su venta inesperada más grande. Gracias, infinitas por apoyarme tan generosamente en mis esfuerzos, agradeció la estudiante con ojos brillantes de gratitud sincera y esperanza renovada. Agradece al destino por habernos traído juntos en nuestro camino compartido, respondió José Daniel con sabiduría ganada a través de experiencias transformadoras. Porque todo en la vida sucede exactamente por alguna razón significativa, aunque no siempre la comprendamos inmediatamente, en el momento presente. Reflexionó mientras miraba a Alejandra con amor profundo y gratitud infinita por la segunda oportunidad que la vida les había regalado generosamente a ambos para encontrarse, salvarse mutuamente y construir juntos un futuro lleno de posibilidades infinitas y amor verdadero que había nacido de actos simples de bondad humana en momentos de necesidad desesperada.